Conmigo Luis González Torrero, el jefe del Departamento de Recaudación de la Dirección General de Ingresos. Atención porque entró en vigencia, sancionada ya la ley para los nuevos impuestos de inmueble. Haciendo el resumen, 120.000 balboas, de 120.000 hacia abajo, cero impuestos, 120.000 a 300.000 va una categoría y de 300.000 en adelante otra. Para primera vivienda. Vamos a empezar con la primera vivienda o la vivienda principal y posteriormente vamos a viviendas de playa. Sí, como no, lo primero pues, buenos días a los televidentes. Fernando, gracias por la oportunidad que siempre nos brinda para poder conversar un poco y aclarar algunas dudas referentes pues, a lo que es la materia impositiva, en este caso particular, la ley 66 de 2017, como se denomina pues la ley en materia de impuestos inmuebles. Una de las primeras críticas que tuvo el proyecto de ley en su momento era que algunos consideraban pues que era discriminatorio porque dejaba de lado algún segmento de la población. En ese sentido pues se crea la figura de lo que es la vivienda principal. Entonces, quien tiene vivienda principal, que no tiene la condición de casado, no tiene la condición de familia, tendrá los mismos beneficios que el patrimonio familiar tributario. Es decir, no importa si yo estoy soltero y compro una vivienda para separarme de mi familia, esa vivienda va a tener el mismo derecho que lo tenga yo que tengo hijos o mi papá que tenga su casa como vivienda principal. El soltero tendrá en su vivienda principal la misma oportunidad impositiva que el que tiene la familia. Correcto. ¿No? 120.000, cero, a partir del 1 de enero del 2019. Correcto. ¿Verdad? Luego de eso, el rango por encima del $120.000 sería objeto de una tasa mucho más considerada respecto a lo que existe hoy día, porque hoy día se habla de 2.10. Imagínate, entonces todos nos vemos beneficiados en buena medida. Todos los vemos beneficiados. Lo importante, uno, es que a partir del miércoles se abre una moratoria para las personas que tengan impuestos atrasados. Sí, justamente porque tenemos que tener claro que estas nuevas tasas... Que antes todo el mundo pagaba impuestos. Sí, es que se ha estado pagando impuestos. El Estado recauda en materia de impuestos inmuebles más de 160 millones de dólares. Entonces, 160 millones te dan un ejemplo pues, de que la gente paga impuestos inmuebles. Sí. Que no paga todo el mundo es una realidad, pero se recaba impuesto inmueble. Entonces, tener claro que no es que mi morosidad desaparece con la entrada de vigencia de la ley. Y si yo tengo una morosidad, en atención pues a las peticiones de los señores diputados, en el artículo 15 de la ley queda dispuesto un periodo de moratoria. Sí. ¿Qué aplica y qué implica la moratoria? Aplica para aquellas personas que tengan morosidades agosto del 2017 hacia atrás. ¿Qué indica esto? Que yo debo regularizar mi situación y puedo acercarme, si quiero ir personalmente, o de lo contrario, desde la comodidad de mi casa, entro a mi computadora y con un clic conozco toda la información al detalle respecto de lo que es esa moratoria. Importante. Únicamente en materia de inmueble. Ningún otro tributo, ningún otro impuesto entra en esta moratoria. ¿Cuál es el beneficio? Que usted va a pagar solamente capital, no pagaría ni intereses, no pagaría recargo. Esto es positivo, pues esto en materia económica es un ahorro para esta persona que es llamada a la moratoria. Hay que dejar claro que es una situación que pidieron los señores diputados a efecto de que se considerara, porque dirá el que pagó al día, entonces yo que pagué al día, ¿qué ocurre conmigo? Yo pagué intereses y pagué recargo. Por eso es que resaltamos que la posición de la administración era contraria a esa situación, pero quedó establecido en la ley para que la gente se pusiera al día, porque entre comillas mucha gente descubrió en este debate que había un impuesto. Bueno, es que siempre se decía, incluso el licenciado Estriví cuando estuvo aquí dice, la mayor parte de la gente, y esto va a ser igual, tú pagas tu impuesto cuando vendes tu propiedad. Para efectos prácticos... es lo que la mayor parte de la gente hace. De esa forma, la gente lo entiende de esa forma. Sin embargo, la hipoteca que yo tengo con el banco, porque la gente hay una confusión, notado porque hay una confusión. Es que yo pensé que yo pagaba impuestos una vez terminara de pagar la hipoteca que tengo con el banco. Y son dos cosas distintas. Es la obligación crediticia que tengo frente al ente que me financió el bien, y otra cosa es la obligación que tengo yo como ciudadano frente al Estado. Otra cosa novedosa es que los bancos entran como agentes recaudadores. ¿Qué implica eso? Que mucha gente va a sentir a partir de 2019 un aumento en su tasa, en su mensualidad de la hipoteca. Vale la pena explicarlo.
Previamente, la discusión del proyecto de ley y todo aquello, se realiza un estudio científico, técnico a lo interno de la Dirección de Ingresos y se señala la necesidad de establecer nuevos mecanismos que mejoren la recaudación. Y en los debates, en la escucha, Sí. respecto al proyecto, un organismo privado planteó la necesidad de que existieran los agentes de retención y fue consono con lo que se venía Sí. analizando. Y se establece así en la ley los agentes de retención en materia de impuestos inmuebles, pero escúchese bien, a la casa que tienes tú como soltero, vivienda principal, o la que puedo tener yo como familia, Claro. no aplican los agentes de retención. Importante, Oh. no aplican agentes de retención para las primeras viviendas, no aplican agentes de retención para el patrimonio familiar tributario. Aplican única y exclusivamente para segundas propiedades. Si yo tengo una vivienda como soltero, pero tengo una vivienda de playa, respecto a esa vivienda de playa de descanso o otro terreno, Siempre y cuando esa vivienda, porque para viviendas de playa sí empieza la exoneración hasta 100.000 balboas. no, tengamos en cuenta que si es mi segunda propiedad, Sí. ¿verdad? Porque de pronto yo puedo vivir en la playa, si quiero vivir en la playa sería mi vivienda principal y Correcto. gozaría del beneficio de 120.000. Por eso decimos, los agentes de retención aplican para segundas propiedades. Si mi segunda propiedad es una casa de playa, si yo tengo un terreno donde no he construido nada, o es una propiedad industrial o comercial, esas segundas propiedades que fueron financiadas por un banco, por una cooperativa, por cualquier entidad que financia créditos en materia inmueble, ellos aplicarán una retención adicional a la mensualidad, Sí. ¿verdad? Pero esto es mínimo, Fernando, toda vez pues que, como bien has señalado, hasta 120.000 en materia de patrimonio familiar es cero, pero las segundas propiedades, hablemos momentáneamente de las segundas propiedades, antes igual las segundas propiedades pagaban 2.10, ahora las segundas propiedades, la que más va a pagar 1. Entonces hay una reducción considerable en beneficio de todos los panameños. Y lo importante es, y yo creo que también es resaltable en esta charla de orientación que tenemos con los televidentes, es lo del pago, dónde se haría y cómo se haría. Dos, importante también es qué pasa con los que tienen exoneraciones hasta ahora. Bien. Hay Vamos a gente ver. que le dieron Mire, 20 años de exoneración. Sí, o, mire, o vamos a compré ver. una propiedad en Panamá Pacífico. Mire, vamos a comenzar con las exoneraciones. Como hemos señalado, las normas actuales del Código Fiscal en materia impositiva de impuestos de inmuebles se mantienen hasta el 2019. Es decir, que si yo adquiero hoy en alguna feria, La gente que fue a Expo Vivienda tienen tienen una exoneración. las exoneraciones de ley. Ok. Quedará de ellos que realicen el análisis correspondiente si les es más factible quedarse con la exoneración o cambiar de Sí. ser su condición a vivienda principal o patrimonio familiar después del 1 de enero del 2019. Porque a manera de ejemplo, fíjate, si yo adquiero un PH, yo estoy exonerado de mi unidad departamental, Sí. de las mejoras sobre el mismo, pero no estoy exonerado del 1% del valor del terreno. Entonces yo debo pagar a la DGI sobre el 1% del valor del terreno. Y perfectamente esa persona puede decir, tú sabes una cosa, a mí me conviene mejor cambiarme a patrimonio familiar o vivienda principal, y es posible que quede en un rango de 120.000 dólares, pago cero y me libro de ese 1% del valor del terreno. $120.000 de lo que tú compraste. Así Eso es es. otra cosa importante. Sí, sí, si estoy en el rango de 120.000, mi apartamento costó 125.000, tendría que pagar esos $5.000 a razón de 0.5. Sería lo que yo tendría que pagarle al fisco anualmente en materia de impuestos inmuebles. Hay una exoneración especial, podríamos llamarle, que va un poquito más allá. Entre $120.000 y $300.000 que yo encuentre una unidad departamental, una casa, y es mi primera compra, Sí. yo puedo constituir entonces esa exoneración. Mira, esto es importante porque se abre el mercado. Ya yo no tengo que buscar un apartamento o una casa nueva, que son las que usualmente están exoneradas, como mencionaste, Sí. que los que fueron a la feria. Ahora yo tengo con la ley, una vez después del 2019 entrar en Puede ser vigencia, segunda. de claro, segunda yo mano. puedo buscar una propiedad de segunda mano que esté, escúchese bien, que supere los 120.000 a $300.000 si tengo la capacidad económica. Voy a estar exonerado por 3 años y de manera posterior yo constituyo patrimonio familiar tributario o vivienda principal, caigo en las tasas más nobles, hasta 120.000 es cero, y lo que esté por encima, tributo a razón
de 0.5, 0.7. Por ejemplo, yo compré mi casa el año pasado por 75.000 balboas. 75.000 balboas. Tengo, como es primera vivienda, ya está exonerada, porque obviamente ya era construcción, primera construcción, estaba exonerada por 20 años. Exacto. Es decir, esa exoneración va a durar 3 años. Pero posteriormente yo la puedo inscribir como mi vivienda, mi patrimonio familiar, y ya quedo exonerado, pues. Sí, Siempre, las exoneraciones menos de 120.000 sí, balboas. las exoneraciones de ley se respetan hasta que finalicen. La persona, en las consideraciones particulares de su entorno, por ejemplo, ya te digo, el pH, las personas en pH no están hoy día en la ley exonerados del 1% del valor del terreno, tienen que pagarlo. Sí, bueno, entonces esa persona puede... Bueno, casa, físicamente. bueno, si es físicamente casa, pues sí, justamente como señala, cambia al beneficio fiscal del patrimonio familiar y estaría exonerado por vencida su exoneración por estar en el rango de 120.000 a 0. Con respecto a la moratoria, que hablábamos de la moratoria, ¿qué requiere esta persona para poder ingresar a la moratoria? Tener una morosidad a agosto de 2017. De 2017, tener su número de finca para con un clic conocer cuál es su situación. Importante. La moratoria, ¿cuáles son los beneficios de la moratoria del 31 de diciembre? Que, a manera de ejemplo, juguemos con números bajos. Si yo debo $10 a la DGI en materia de impuesto inmueble, pero en esos $10 están contenidos intereses y recargos, pongamos 2 y 2, que $2 son de intereses y $2 son de recargo, yo me ahorraría esos $4, únicamente pagaría 6. Pero adicionalmente, como ¿Puedo hacer un arreglo de pago sobre esos 6? No. Sobre eso no haces arreglo de pago. La moratoria la pagas hasta el 31 de diciembre en la forma en que tú puedas, poco a poco, de un solo pago. Y además de eso, en materia de moratoria, te va a prescribir oficiosamente, sin que lo pidas, todos aquellos periodos que están prescritos. ¿Qué es la prescripción? Es la pérdida que tiene el Estado de ejercitar la acción de cobro frente al contribuyente transcurrido 10 años en materia inmueble. Transcurrido 10 años y que se generó la obligación, el Estado no puede ejercitar la acción de cobro. Pero en Panamá no existe oficiosamente la prescripción, tienes que pedirla. Okay. Entonces, en materia de moratoria, la ley quedó establecida que te la vamos a reconocer oficio. Cuando usted cliquea con su número de finca, va a aparecer en la pantalla, mira, me debes esto en capital, esto de intereses y recargos, esto es lo que te ahorraría si me pagas al 31 de diciembre. Y estos periodos que están aquí, si me pagas al 31 de diciembre, te los prescribo de manera inmediata, porque así está en la ley, únicamente para quienes vengan a la moratoria. Okay. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Y conversábamos hace un momento. Si yo al 31 de diciembre se me dice, mira, tienes $15.000 en deuda de la DGI en materia de impuesto inmueble, $5.000 representan intereses y recargos. O sea que me tienes que pagar 10.000 al 31 de diciembre. Y dice, Luis Alberto, fíjate, yo al 31 de diciembre no te puedo pagar 10.000. Bueno, punto aparte, no tiene nada que ver con moratoria. Tengo arreglos de pago para que normalice tu situación, de manera que cuando venga enero, que no es una exigencia, escúchese bien, pero tú te sientes más cómodo, has rebajado tu situación respecto a los inmuebles y te acoges a una de las tasas más nobles. No hay ninguna exigencia con relación a que tengas que estar en cero ni nada por el estilo para que goces los beneficios fiscales. Eso no es así. Con morosidad aún puedes gozar los beneficios, pero la idea es que te sientas más cómodo de aquí al 2019 y pagues con las tasas que son más nobles. Fíjate, es importante que mencionemos algo que la ley establece de una forma clara y transparente. Prohibición de los avalúos, Fernando. No habrá avalúo sobre la vivienda principal de quien es soltero, ni sobre el patrimonio familiar, nunca. Y sobre el resto de las propiedades, hasta el 2024 están prohibidas. Una cosa importante es, hablando de avalúos, tu impuesto está sobre el valor catastral, no el valor comercial. Así es. Es importante. Si usted compró su casa en 120.000 balboas, el precio que usted va a tener que ajustar, bueno, que vale tu casa para el Estado, son 120.000, no lo que supuestamente el mercado dice que vale tu casa. Esto es importante lo que acabas de mencionar, porque no como requisito, la resolución que reglamenta la moratoria, nosotros le estamos sugiriendo a la persona que haga justamente lo que acabas de decir. Señor, verifique 2 cosas concretas. 1, que el valor catastral con el que usted adquirió su inmueble en 1980, saque ese documento que está debajo del colchón, que está amarillo, y verifique que eso es los valores que están en ANATI, no que los actualice al precio de hoy. Porque ¿qué resulta? Que el sistema iTax, para efecto de la moratoria, ala esa información. Y si yo te compré a ti en 1980 a $60.000,
pero el precio que está registrado respecto a esa propiedad es la que tú tenías previamente a 25.000. Entonces hay una información que es falsa respecto a lo que es tu compromiso con el Estado. Correcto. Y si vienes a la moratoria con lo que no es el precio real de lo que tú compraste, el valor catastral, no estamos pidiendo que lo actualices hoy. No. Entonces te voy a llevar a la moratoria con una suma que no es la real, no es real. Y luego me vas a decir después del 31 de diciembre que no te aplique los intereses, que no te aplique los recargos, que no te aplique la prescripción, que yo te mentí. Por eso es que en la DGI le decimos, mira señor, antes de clicar y aceptar esta información respecto de su saldo, asegúrese de dos cosas. Uno, que los valores catastrales, como bien mencionaste, estén registrados en ANATI para que el sistema ale esa información respecto de la compra que usted realizó en aquel entonces. Correcto. Y en segundo lugar, como bien mencionaste, que las exoneraciones de ley a las que usted tuvo derecho se le hayan aplicado para que se le rebaje de su saldo. Claro. ¿No? Entonces, ayer escuchábamos personas preocupadas porque, oye, pero me estás solicitando que haga un revalúo. No, te estoy solicitando al contrario. Que registres el valor catastral de 1980. De lo que tú compraste. De lo que tú compraste. Exacto. No, eso no significa actualización de valores comerciales y me agrada pues que lo hayas traído a colación porque es importante. Hay paz mental en todo el país. Zona libre de Colón. Ajá. ¿Qué quedaría? Zona libre de Colón quedó justamente pues como ellos estaban, porque ellos contrariamente pues al momento que entra a regir la ley ya no van a pagar 2.10, van a pagar a la segunda tabla. Entonces pues hay un beneficio directo con relación a lo que están pagando el día de hoy. Las exoneraciones que se venzan, para ellos pagan 2.10 al momento que se venza. Ahora, el que más va a pagar en zona libre de Colón va a pagar razón de 1%. De 1%. Igual Panamá Pacífico. Con Panamá Pacífico habían situaciones donde los señores diputados consideraron pues que había que respetar las exoneraciones en atención a acuerdos alcanzados con ellos, principio de certeza jurídica, que no hubiese de manera posterior una demanda en contra del Estado. Y lo que se hizo acá fue, fíjate, antes de la ley 66, no había un término establecido respecto a esas exoneraciones. Prácticamente eran para siempre. Ahora, con la vigencia de la ley, se respeta lo que ellos habían acordado con las administraciones anteriores, con el Estado panameño, pero hay una fecha de cumpleaños. Por vencido el término de esas exoneraciones, ellos iniciarán a tributar como cualquier otra persona. ¿Hay alguna línea telefónica? No solamente porque cliquear es muy, tal vez para una persona que no sea lega en... Sí, mire, tenemos a materia de lo que es la web, dgi.mef.gov.pa y líneas telefónicas 524-1400, 826-45. 524-1400, 826-45. Importante resaltar que la moratoria la puedes realizar desde la comodidad de tu casa con solo un clic. Va a aparecer toda la información, siempre y cuando previamente hayas actualizado los valores, como señalaste, respecto al valor catastral de aquel entonces, a efecto de que la información que aparezca sea la correcta, y te va a prescribir o te va a aparecer los periodos prescritos. Y digo, te va a aparecer porque si no cumples con la totalidad de los pagos que tienes que efectuar en moratoria al 31 de diciembre, evidentemente no vas a gozar pues del beneficio de lo que implica la moratoria. Si yo debía $10, hablando por números bajos, y pagué 9 y me quedó 1, lamentablemente pues no gozarás del beneficio de los intereses, de liberarte de los intereses, de liberarte de los recargos, tendrás que pagarlo. Y dice, oye, pero qué injusto, pues no es una injusticia, la moratoria es una injusticia para el que pagó al día. Si tú cumpliste al día, pagaste intereses y pagaste recargos, entonces pues no lo podemos ver desde la óptica de ninguna forma de que sea una injusticia. Importante en materia de lo que es una vez entrada en vigencia la ley, que el beneficio fiscal se obtiene de manera sencilla. Después del 2019, una solicitud simple ante la DGI se incorpora lo que es el silencio administrativo positivo. Hoy es 20 de octubre, si pongamos que ya la ley estuviera vigente y presentas la solicitud de primera vivienda, si eres soltero, o patrimonio familiar, si eres casado, y 20 de octubre, 20 de noviembre, 20 de diciembre, 20 de enero, al 21 de enero, si el Estado guardó silencio y reúne las condiciones, se entiende aprobado en el sistema de forma inmediata. Y digo, reúne las condiciones, porque si yo estoy pidiendo patrimonio familiar y estoy divorciado, obviamente pues no voy a obtener el beneficio ni aunque transcurran 3 meses, 4 ni 5, porque yo no reúno las condiciones de ley a efecto de gozar de ese beneficio importante. Quien simule
condiciones para obtener el beneficio, hay sanciones ejemplificantes porque el Estado pierde mucho dinero en materia de recaudación y esto es en beneficio de los panameños que reúnen las condiciones y no podemos permitir el juega vivo y existen pues las sanciones en la norma de carácter de multas y de igual forma procesos administrativos en materia de defraudación porque no podemos permitir que la gente se nos cuele y simule situaciones que no son de derecho porque fíjate, ya te digo, quien tiene una vivienda hoy día, a $120.000 le paga el Estado anualmente alrededor de $4.000 y pico en materia de impuestos. Con la nueva legislación, $120.000, cero. Cero. No paga. Entonces, la recaudación se impacta grandemente, en gran medida, cómo vamos a conservar el equilibrio en materia de recaudación, justamente pues con los agentes de retención, con la eliminación de las exoneraciones, y en otro campo que no guarda relación directa pues con lo que es la ley, con la facilidad a efecto de que cumplas con las obligaciones en materia tributaria, te adelanto que para que mediados de inicio de año 2018 o finalizando este año, podrás pagar en banca en línea, podrás pagar a través de los documentos plásticos que todos conocemos y manejamos, ¿verdad? A diario en actividades comerciales. Entonces, pues estamos apostando a que, dándole la facilidad al contribuyente a que realice los pagos de sus obligaciones, que serán mucho más bajas a futuro, y que los agentes de retención haciendo su trabajo, pues habrá un equilibrio respecto a lo que es la recaudación. No se diga más. Luis González, ya vuelvo a repetir los números, Luis. Sí, cómo no. 524-1400 y la web dgi@mef.gov.pa. Así es, justamente. Así es.